Buenas noches, buenas tardes con todos Latinoamérica. Gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión, a este webinar, a esta conferencia del día de hoy. Mi nombre es Gabriel Lázaro, director científico de Cerebrum. Yo soy de formación psicólogo, tengo una maestría en neurociencia internacional. Me he formado en diversos lugares, universidades y capacitaciones, por ejemplo, en Europa, en el FENS de París del 2022, entre otros. La misión y visión, los objetivos de Cerebrum es justamente difundir la neurociencia, es decir, darle una base científica a la educación, a la creatividad, a la atención de las organizaciones, entre otros. Cerebrum tiene esa misión y como parte de eso organizamos ese tipo de webinars para que ustedes puedan enterarse, darle una introducción, unas pinceladas adicionales y estrategias para que ustedes puedan aplicar y entrenar, promocionar y gestionar las funciones ejecutivas dentro de un salón de clases, en nosotros mismos como personas, ¿no? Con nuestros hijos en casa, con nuestros novios, parejas, entre otros, porque las funciones ejecutivas se desarrollan en cada uno de nosotros, se construyen al igual que las emociones, ¿sí? Vamos a entender entonces el día de hoy cuáles son las funciones ejecutivas más importantes, cómo poder promocionarlas y también vamos a hablar de nuestro programa de neuroeducación, que es un programa que tiene más de 10 años ya en una versión continua cada mes, difundiendo con diferentes universidades en Latinoamérica, en Costa Rica, en Colombia, en Perú, en Chile, Argentina, Brasil, formando a esos llamados nuevos profesionales, nuevos neuroeducadores. ¿Ustedes imaginan estudiar en una universidad el pregrado de neuroeducación y salgan como profesionales siendo neuroeducadores? Pues imagínenselo y pronto de seguro se va a lograr porque Cerebrum tiene justamente esa misión. Adicional a eso, nuestros programas de formación están llevando a ustedes, sumando los módulos de neurociencia, neuroeducación, primera infancia, neurodiversidad, a la maestría que comienza en mayo de 2023, es decir, de aquí a algunos días se estaría comenzando la maestría en neurociencia y educación, que poco a poco vamos a ir conversando en esta sesión del día de hoy. Así que bienvenidos y bienvenidas a los que recién se están conectando. Bien, comenzamos. Hablemos de funciones ejecutivas en una sesión de clase. Ustedes pueden prender sus cámaras cuando deseen. Estamos aquí transmitiendo también por Facebook Live. Nuestro programa de neuroeducación, les invito a cada uno de ustedes que puedan revisarlo en nuestras páginas web. Ahora les voy a compartir un link para que puedan saber un poco más de nuestros programas. Dentro del programa tenemos docentes internacionales de gran reconocimiento. Ahora les voy a contar algunos de ellos. De seguro ya los han visto en videos, en YouTube, en conferencias, ¿cierto? Tenemos a nuestra gran formadora y cofundadora de Cerebrum, Ana Lucía Campos, ¿sí? También tenemos a David Bueno, ¿no? De la Universidad de Barcelona. Cuando estuve con él en Barcelona, en la universidad, hablamos justamente de cómo en Barcelona, en la comunidad, se está aplicando estrategias y políticas centradas en la neuroeducación, ¿no? Funciones ejecutivas, gestión emocional, para que sean aplicadas ya en las escuelas, en la comunidad en realidad. Catherine Romero de la Universidad de Piura de Perú, el doctor Luis Aguilar, que es un neurocientífico muy reconocido, y ustedes deben de conocer la frase, sin emociones no hay aprendizaje, ¿cierto? Francisco Mora, cuando lo visité en la Universidad Complutense de Madrid, justamente nos hablaba de los procesos de esa nueva profesión del ser neuroeducador, así que de eso también vamos a hablar el día de hoy. Ezequiel, que está en la Universidad de New York actualmente en Estados Unidos. Derwin Vizcarra, un médico muy importante que aporta mucho en este programa. Mi colega y amigo Ignacio Morgado de la Universidad Autónoma de Barcelona, una universidad que está un poco alejada en la ciudad de Barcelona, pero es que es muy hermosa
¿no? Y él está dando cátedras ahí. Tiene un libro muy interesante que les recomiendo que se llama Emociones Corrosivas. Analicen ustedes sus emociones corrosivas, como dice Ignacio. Y María Villalobos, que trabaja en el Instituto Internacional de Neurociencia en Madrid, España. Todo este staff y otros más, que no puedo mencionar a todos, están dentro de nuestro programa de neuroeducación. Y algo que nos diferencia, ahora vamos con la conferencia de funciones ejecutivas, pero antes quería comentarle esto, que nos diferencia de otros programas de neurociencia y de neuroeducación es nuestra metodología. Tenemos una metodología basada en libros con evidencia científica, con referencias de revistas científicas de cuartiles altos y muy respetados a nivel internacional. Ustedes van a valorar también este curso, este metacurso de gestión emocional, es decir, de mindfulness, ¿no? Averigüen los efectos, y ahora vamos a hablar un poco de eso, los efectos del mindfulness para potenciar el aprendizaje, ¿sí? Tenemos también recursos, podcasts, videoclases, foros internacionales con participantes de Costa Rica, de Lima, de Colombia, Medellín, Bogotá, de diferentes ciudades. Imagínense ese potencial de poder aprender de diferentes culturas y perspectivas. Muy bien, entonces les dejo aquí el código para que ustedes puedan escanearlo y puedan acceder a una promoción especial del programa de neuroeducación que les está brindando Cerebrum, ¿sí? Ahí les dejo el código, más adelante lo voy a repetir, pero ese es el código nosotros de neuroeducación, ¿sí? Listo, igual en el chat también le van a dar un link para que ustedes puedan acceder ahí. Comencemos entonces. El día de hoy vamos a hablar de estas 4 funciones ejecutivas. Déjenme decirles, damas y caballeros, que las funciones ejecutivas es todo un conjunto, ¿sí?, de funciones, justamente, que no solamente están en el cerebro, damas y caballeros, están en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, nuestro sistema visceral, nuestro corazón, nuestra corteza prefrontal, entre otros más, son capaces e influencian en nuestro comportamiento ejecutivo. Ejecutivo, es decir, funciones ejecutivas, viene justamente de la acción, ¿cierto? De ejecutar, ¿no? Entonces, de eso se trata justamente esta parte de que vamos a explicar el día de hoy. Sí, miren cómo la ejecución viene del nombre de movimiento, ¿sí? Ejecutar, moverse, accionar, pero para eso tiene que haber un proceso, obviamente, de regulación, de comprensión emocional, ¿cierto? Vamos a hablar eso el día de hoy un poco más. Número 1, atención y enfoque. Una de las primeras funciones ejecutivas importantísimas, nosotros nacemos con unos buenos niveles de atención. Cuando se hicieron experimentos de bebés humanos con chimpancés, imagínense quién tenía mejor atención y memoria a corto plazo. Los chimpancés. Pero luego los bebés comenzaron justamente a superar eso. Incluso hay experimentos donde dicen que los bebés tienen una mejor retención de memoria visual que los adultos como tal, ¿no? Entonces, es muy interesante analizar por qué esa atención de alguna forma, entre comillas, puede que disminuya con la edad. ¿Qué está pasando? ¿Qué interfiere cuando el neurodesarrollo, es decir, el cerebro se desarrolla, cambia? ¿No? Entonces, esa es la primera función ejecutiva que nos vamos a centrar. Luego vamos a hablar de la planificación. Los planes tienen pasos y los pasos se prioriza alguno de ellos, ¿sí? Esa es la esencia de la planificación. Luego vamos a hablar de la regulación emocional y de la flexibilidad cognitiva, cómo lograr una mejor flexibilidad cognitiva. Podemos ser más flexibles, así como el cuerpo, ¿cierto?, es capaz de ser flexible y lo entrenamos, ¿cierto? Nuestro cerebro, nuestra plasticidad neuronal puede ser más flexible. ¿Qué opinan ustedes? Yo que tengo 30 años, ustedes, ¿cuánto tendrán? 35, 25, ¿cierto? 40. ¿Ustedes
¿Qué opinan? ¿Quién tiene más flexibilidad cognitiva? ¿Un niño o un adulto de 40 años? ¿Qué opinan ustedes? ¿Un niño? Muy bien. ¿Qué pasa en el cerebro entonces? ¿Por qué los adultos, me dice Andrea Maya? Un saludo, Andrea. Un niño tiene mayor flexibilidad. Margaret Lajo, Tartiano, un niño. Gabriela nos dice un niño. María del Pilar. ¿Pero qué pasa ahí? ¿Qué está pasando en el neurodesarrollo? Que esa flexibilidad va disminuyendo. Vamos a analizarlo el día de hoy, ¿sí? Muy bien. Atención y enfoque. Esto les pido que lo graben, que tomen nota para que ustedes puedan analizarlo. Es como un autocuestionario, ¿sí? Para que ustedes vean, de alguna forma, evalúen el nivel de atención y enfoque que tienen ustedes o sus estudiantes o hijos, pareja o algún familiar. ¿Alguna vez le han preguntado, no? Alguna persona, ¿no? ¿Tus padres o docentes o amigos se quejan de que no los escuchas? ¿Cierto? ¿No tomas atención a lo que escuchas? ¿Alguna vez te han dicho eso? ¿Dependes de recompensas frecuentes para mantenerte enfocado? ¿Tú crees que eres de las personas que necesitan hacer algo cada media hora, pararse, entrar a redes sociales, moverse en el aula para poder mantenerte enfocado? ¿Eres de esas personas? Número 3, participas en actividades peligrosas que te llenan de adrenalina. ¿Cuántos estudiantes tienen ustedes que buscan actividades riesgosas, ¿no? Para que puedan finalmente enfocarse. ¿O eres de las personas que has estado en situaciones complicadas últimamente? ¿Eres de las personas que se arriesgan? Miren este cuestionario cómo nos da, de alguna forma, un nivel, ¿no?, de evaluación interna, ¿no?, de autoevaluación para determinar cómo está nuestro enfoque. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar un poco más de eso. ¿Pero qué hago, Gabriel, si estoy confundido? Muchas veces yo estoy confundido. ¿Qué hago para estar enfocado? Una de las grandes propuestas de la neurociencia actualmente es ese sexto sentido, entre comillas, llamado interocepción, ¿sí? Interocepción. Busquen en inglés interoception and insula, o otros términos, ¿cierto? La interocepción tiene que ver con el sistema insular del cerebro, con el sistema de la introspección, de la evaluación del mundo interno. ¿Está bien? Entonces, lo que nos dice la ciencia es que hay que volver justamente a esos momentos de más sentir que pensar. Cuando estoy confundido, tengo que volver, dar un paso atrás y sentir, y luego nuevamente retomar una actividad para yo volver al enfoque. Es por eso que estrategias como el mindfulness, el limpiar un espacio, el contar cosas, el clasificar, el oler, el sentir, el comer algo, ¿cierto? Esas actividades sensoriales, introspectivas, son los que nos dan un mayor enfoque. ¿Está bien? Porque son actividades que nos permiten justamente volver de esa confusión al enfoque. Miren que son actividades sencillas, ¿está bien? Y si ustedes van a términos como regulación emocional, uno de los grandes o las grandes actividades para poder volver a una regulación emocional justamente tiene que ver con eso, con el volver a sentir, evaluar esos sentidos internos, la introspección, y nos permiten nuevamente volver al equilibrio. ¿Sí? Muy bien. Ahora hablemos de esta segunda función ejecutiva que ustedes deben de desarrollarlo. Laura nos dice la ducha. Claro que sí, el salir al parque, el dormir, el escuchar música nos lleva nuevamente al enfoque. Eso es muy cierto. Miren que son actividades introspectivas de alguna forma, ¿no? Ahora hablemos de planificación, ¿sí? ¿Alguna vez ustedes han procrastinado? ¿Han dejado alguna tarea para el último momento? ¿Sí o no?
De seguro todos, ¿cierto? ¿Quién no ha procrastinado? Y ahora, pregúntense ustedes, ¿por qué a todos nos sucede eso? ¿Por qué todos procrastinamos en algún momento? Y eso le ocurre a un adolescente, a un adulto que tiene años de experiencia en planificar y todo eso. Un término muy importante que deben de analizar es el que el cerebro busca la recompensa rápida e inmediata, ¿cierto? Eso se llama, o la habilidad que deberíamos de formar se llama delay of gratification, que es el retrasar las gratificaciones, ¿cierto? Yo les pregunto a ustedes, mayoría adultos aquí, ¿cuánto de ahorro tienen en su cuenta bancaria? ¿No? ¿Y por qué no tienen algunos ahorros, cierto? Tiene que ver, Gabriel, con esto de que yo busco recompensas rápidas, por eso gasto el dinero y tengo bajos ahorros. Posiblemente sí. Miren que esto tiene que ver con la planificación, ¿sí? Uno de los términos muy usados aquí que ustedes deben analizar es el descuento por demora. Muchas de las cosas que el estudiante evalúa es que si una tarea es muy a largo plazo, pierde valor. Pero si una tarea es a corto plazo y a corto plazo y a corto plazo, es decir, varias entregas para una tarea, la valora mucho más, ¿cierto? Ese es un sesgo cognitivo llamado descuento por demora. Mira, aquí estamos aplicando neurociencia y economía del comportamiento, damas y caballeros, que es algo que ustedes como docentes, padres en general, deben averiguar. Economía del comportamiento, ¿sí? Que es una nueva ciencia que se aplica directamente a políticas de salud, políticas educativas, financieras, entre otros. Economía del comportamiento. Gabriel, ¿eso tiene que ver con la educación? Sí, damas y caballeros, muchísimo. ¿Sí? Entonces, analicen estos tres términos que aparecen en su pantalla para que puedan ustedes elaborar estrategias en su aula de clases de cómo distribuir las evaluaciones, los informes, está bien, las participaciones de los estudiantes y todo eso. Pero entonces, Gabriel, ¿por qué un estudiante es capaz de planificar mejor que otros? ¿Qué está pasando en su cerebro? Busquen, por favor, el podcast en Spotify de Cerebrum Talks llamado El tiempo en el cerebro. Un niño de 7 años, ¿sabe qué es el tiempo? Sí, sí lo sabe, Gabriel. Pero, ¿y el tiempo es subjetivo, Gabriel? Sí, la valoración del tiempo es aprendido, es subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo planifico la lectura de Moby Dick, por ejemplo, de la novela Moby Dick, si yo percibo que tengo mucho tiempo, voy a tener un alto exceso de seguridad, que es el punto 3 que está aquí abajo, ¿cierto? Entonces, todos tenemos un alto exceso de seguridad cuando nos dicen, tengo un mes para leer un libro. Pero cambia la dinámica si yo me digo a mí mismo, tengo 20 páginas de lectura por día. Eso es muy diferente. Estoy segmentando mi meta para tener recompensas, 20 páginas en un día, me voy a sentir muy bien, ¿cierto? Y mi hijo de 10 años va a leer Moby Dick en un mes y medio o 2 meses. Reto cumplido, porque él ha evaluado el tiempo, tiene conciencia del tiempo. El tiempo es subjetivo, damas y caballeros, se explica aquí en el podcast y nosotros debemos de aprender a valorizar o a estimar el tiempo. Y eso es algo que muy poco se habla en clase, ¿cierto? Entonces, paso número 1 para mejorar la planificación es que aprendamos a estimar el tiempo, ¿sí? Paso número 2 es que el tiempo debe de distribuirse en pequeñas tareas, en dosis pequeñas. Dividir nuestras tareas, establecer los pasos y priorizar. Priorizar no significa priorizar muchas cosas, porque ya no sería priorizar, ¿cierto? Si yo priorizo 10 cosas, ya no estoy priorizando. Es priorizar un objetivo, ¿cierto?
A corto plazo, muy bien. Entonces, aquí existe una rúbrica en su pantalla, una rúbrica de evaluación de mi planificación. Miren, para que ustedes evalúen cómo yo, mi estudiante, mis hijos están planificando. ¿Está bien? Muy bien. Listo, ahí está la rúbrica. Tomen un screen, una foto para que ustedes puedan aplicarlo después. Muy bien. Listo, ahí están las estrategias que les estoy brindando a ustedes, ¿sí? Número C, número 3, de la flexibilidad. Hablemos de la flexibilidad. Háganse estas preguntas que aparecen en pantalla. ¿Tú eres flexible o no? Muchos dirán, sí, yo soy muy flexible. Yo tengo esa función ejecutiva muy desarrollada, la flexibilidad cognitiva y emocional. Ahora vamos a explicar qué es, pero yo les estoy explicando el cómo y después qué son, ¿sí? Con el cómo se aprende a veces un poco más. Tú tienes una meta, piensa en una meta que tienes en este momento. Por ejemplo, hacer la maestría en neurociencia y educación con cerebro. Esa es tu meta. Muy bien. ¿Pero tienes un plan B? No. ¿Cuál es tu plan B? Si eres flexible, tú eres de las personas que tiene un plan B o un plan C para algo. Gabriel, ¿por qué mi hijo de 6 años hace rabieta? ¿Por qué se pone un poco rebelde cuando vamos al centro comercial y vamos a comprar un regalo, pero no lo consigue? Porque no tiene un plan B o un plan C. Entrenar la flexibilidad es esto, ¿cierto? ¿No? Y ahí gestionamos mejor sus emociones. Díganme ustedes, ¿aplican técnicas de neurodiversidad en su aula de clases? ¿Conocen las técnicas de diseño universal para el aprendizaje? De las tres redes del cerebro del diseño universal para el aprendizaje, ¿cierto? El compromiso, el vínculo emocional, número 1, la representación, el número 2, la acción y expresión, el número 3. ¿Cómo cambio mi dinámica, mi diseño de clase a través del diseño universal para el aprendizaje o a través de un peer, ¿cierto? Yo sé que ustedes lo saben. Apliquen la neurodiversidad en su aula de clases, ¿cierto? Por ejemplo, en Jerusalén, la ciudad de Israel, bueno, aquí no entro en datos sociodemográficos, lo que hacen las escuelas es incluir, y no solo incluir, sino convivir, esa es la palabra, estudiantes musulmanes, judíos ortodoxos, ateos, entre otras religiones. Imagínense ustedes que estén en un salón de clases diferentes perspectivas de cómo ven el mundo. ¿Cuántos de ustedes en su salón de clases valora esas diferentes perspectivas de los alumnos ante la ejecución y resolución de una tarea, cierto? Número 3, practica roles plays, es decir, por ejemplo, hoy día estuve en la Universidad Pontificia Bolivariana y una de las grandes técnicas de la gestión emocional y de la flexibilidad cognitiva es a través de los role plays. Es decir, por ejemplo, yo cuando estuve en el sur de Colombia, en una institución de rehabilitación de adolescentes mujeres que estaban en la calle, que ahí hacían su práctica rehabilitación, hicimos un sketch de Romeo y Julieta, ¿no? Donde las chicas, una hizo de Romeo y otra de Julieta, entendieron a través del roleplays que una de ellas había escapado de casa porque estaba muy enamorada de un chico de la calle y obviamente discutió con su padre y se fue de la casa. Hicimos el roleplay, Romeo y Julieta. Díganme ustedes, damas y caballeros, después de la historia, después de la muerte de Romeo y la muerte de Julieta, ¿quiénes sufren? Los padres, ¿cierto? Imagínense esa retroalimentación de las chicas, ¿no? En ese momento, cuando se dieron cuenta de que el amor y toda acción tiene consecuencias, ¿cierto? Para las personas que tienen problemas con la impulsividad, practicar roleplay les permite eso. El clown, por ejemplo, o estrategias de expresión dramática alimentan la flexibilidad cognitiva.
¿cierto? A mí me gustaría compartirles un proyecto de expresión dramática que se pueda aplicar en 3, 6 meses o un año, ¿no? En el Ministerio de Chile, de Educación de Chile, se aplica justamente estas técnicas de expresión dramática. Yo sé que aquí muchos en sala lo aplican, ¿cierto? Número 5 es verse a sí mismo desde diferentes perspectivas. Pídele a tu estudiante que vea su acción de diferentes perspectivas, de diferentes modos de hacer. ¿Está bien? También una de las grandes habilidades para la creatividad es ser flexibles. Ser flexibles te lleva a ser más creativo, a pensar fuera de la casa. Ustedes pregúntense, ¿Albert Einstein fue poco flexible o muy flexible para cambiar y revolucionar la física moderna? ¿Galileo Galilei fue una persona poco flexible o de gran flexibilidad? Steve Jobs, que cambió la tecnología mundial, ¿fue una persona muy rígida o una persona con alta flexibilidad? Cierto. Miren el grado de importancia de la flexibilidad cognitiva que nos lleva a ser, ¿no? Creativos. Muy bien. Gracias, esta es la primera parte. Ahora hablemos de las partes biológicas del cerebro, ¿sí? ¿Cómo se desarrollan, damas y caballeros? ¿Alguna vez se han preguntado cómo se desarrollan las funciones ejecutivas? ¿No? Bien, hablemos de eso. Hablemos de la materia gris del cerebro, es decir, los somas de las neuronas, y de la materia blanca en la parte derecha, ¿no? La materia gris puede verse a través de la corteza cerebral. La materia blanca puede verse a través de las conexiones neuronales, ¿sí? La materia gris tiene que ver con los somas de las neuronas. La materia blanca tiene que ver con la lipoproteína llamada mielina. La materia gris tiene que ver con la capacidad de cómputo del cerebro, que puede procesar miles de datos en un segundo. En un segundo el cerebro procesa miles de datos. La materia blanca tiene que ver con la rapidez del procesamiento, perdón, de la transmisión de la información. ¿Ok? Materia gris, materia blanca. Muy bien, materia gris. La materia gris va comenzando su desarrollo y gran explosión de neuronas en la corteza cerebral. Damas y caballeros, ¿qué nos diferencia de otros mamíferos? Los seres humanos tenemos una gran corteza cerebral. La materia gris es tan apretada en la corteza del ser humano que tiene una gran capacidad de cómputo, de procesamiento de información, a la diferencia de otras especies. ¿Sí? Son los que nos diferencian de otros. Pero la pregunta es, ¿por qué el volumen de la materia gris disminuye con la edad? Damas y caballeros, una mala noticia para ustedes es que el cerebro de cada uno de nosotros mayores de 15 años ya está decreciendo o decreció. Miren aquí el gráfico de la investigación de la Universidad Alfa de Narvacan de 2017, publicada en la revista Human Brain Mapping. El hipocampo, esa región importante para la memoria, va disminuyendo su volumen, ojo, a los 23 años llega al pico máximo. Aquí está en el gráfico. La amígdala cerebral llega a su pico máximo de volumen cerebral a los 22.6 años. ¿Sí? Entonces, Gabriel, ¿el cerebro está poco a poco decreciendo? Sí. Eso no significa, es decir, pierde neuroplasticidad, pero eso no significa que el cerebro se vuelve ineficiente. Por muy contrario, se vuelve muy eficiente. Aquí está el resumen gráfico, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta, del desarrollo cerebral. Miren cómo el cerebro va desarrollándose y se va volviendo azulito. Miren, más azulito, más azulito. ¿Y qué se coloca de color azul último? Ustedes me dirán. ¿Qué región es esta? Los leo en el chat.
El lóbulo frontal, ¿cierto? Gracias, Yolima, el neocórtex, no dije Laura, Gloria, la corteza prefrontal. Exactamente. Miren que el cerebro, todavía las regiones frontales, las que toman decisiones, la de la autorregulación, la de la conexión del impulso emocional con la razón, se desarrollan todavía pasado los 21 años, ¿cierto? Eso ya lo sabemos, es parte del desarrollo cerebral y ustedes van a poder leer aquí los detalles adicionales. Entonces, eso es materia gris. Ahora hablemos de materia blanca, es decir, la rapidez, ¿no?, de la transmisión de la información, ¿no? De alguna forma, nuestro cerebro alcanza un pico máximo antes de los 40 años, esa capacidad de conexión eficiente, antes de los 40 años, hasta los 38.7 años aproximadamente, ¿sí? Listo, y aquí está otro gráfico adicional. Esto es una investigación del 2018 donde justamente explica eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, damas y caballeros, para resumir lo que hemos explicado, el cerebro tiene una gran capacidad de desarrollo y de neuroplasticidad, pero primero hace que las partes límbicas y emocionales se desarrollen primero y luego las partes lógicas y del planeamiento, la corteza prefrontal. ¿Está bien? Es una investigación o un reporte de la Organización Mundial de la Salud para que lo tengan muy en cuenta, ¿sí? Entonces, hablemos de flexibilidad cognitiva desde la neurociencia. ¿Qué es flexibilidad cognitiva? La flexibilidad cognitiva es la capacidad de cambiar de ideas o acciones para poder adaptarnos al medio, ¿sí? La flexibilidad cognitiva promueve el rendimiento académico y éxito laboral. Aquí está la investigación de Adele Diamond, una colega y amiga de Cerebro, ¿no? Y Katyn Lee, la investigación de la revista Science del 2011. Según la Universidad de Florida, este investigador dice que la flexibilidad cognitiva en la adultez permite mitigar los efectos del envejecimiento. Gabriel, entonces, si mi papá, mamá de 60 años entrena su flexibilidad cognitiva, voy a tener un mejor salud adulta de adulto mayor, es decir, va a disminuir de cierta manera esos niveles de envejecimiento, va a retrasar su envejecimiento. Si entreno su flexibilidad cognitiva, hasta ese nivel llegan las capacidades de funciones ejecutivas, ¿sí? Aquí están algunas redes de las funciones ejecutivas en el cerebro, ¿no? Involucra redes frontoparietales del ínsulo con el cíngulo y frontoestriatales, es decir, las redes del cerebro de la flexibilidad involucran muchas regiones del cerebro y especialmente centrémonos en esas regiones emocionales como la ínsula anterior, la corteza prefrontal. Miren la importancia de la flexibilidad cognitiva porque abarca diversas regiones. En resumen y en pocas palabras, si yo entreno las funciones ejecutivas desde la infancia, estaré desarrollando conexiones neuronales que más adelante le van a servir al estudiante para tener un óptimo estudio y un óptimo rendimiento académico. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo entrenarlas? La flexibilidad cognitiva se da a través del entrenamiento de la actividad física, de las experiencias del lenguaje, del vínculo emocional y todo ello. ¿Sí? Por ejemplo, Gabriel, salir de viaje y conocer nuevas culturas. Ir a museos entrena mi flexibilidad cognitiva. Conocer nuevas personas entrena mi flexibilidad cognitiva, ¿cierto? Y otras actividades que podemos hacer a diario, ¿sí? Y una de las importantes formas de entender la flexibilidad cognitiva es a través de la resiliencia, ¿sí? El cerebro resiliente es el cerebro que es capaz de adaptarse mejor ante la adversidad, ¿cierto? Muchos de nosotros hemos tenido situaciones difíciles en la pandemia y una de las capacidades, que nos llevó a superar estos
dificultades de la pandemia fue la capacidad de resiliencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué les quiero decir? Para mantener una salud emocional, ustedes tienen que ser resilientes, tienen que ser flexibles, ¿sí? Flexibles ante el entorno, ante la exigencia del entorno, ¿sí? Estudiantes que se frustran rápido, hijos o hijas que se frustran rápido, es porque nosotros como padres o docentes no hemos entrenado esa capacidad de resiliencia y de empatía y de compasión, ¿cierto? Entonces depende mucho de nosotros en casa esa capacidad. Aquí algunos, digamos, factores que pueden perjudicar a la flexibilidad cognitiva, ¿no? Por ejemplo, comportamientos restringidos, y evalúate con estos indicadores que aparecen aquí de la investigación del 2021. ¿Tú tienes comportamientos restringidos? ¿Tienes comportamientos repetitivos? ¿Eres una persona que no toma mucho atención? ¿Eres una persona con pensamiento negativo, ¿no? Con un pensamiento pesimista? ¿Te has evaluado? ¿Alguna persona te ha dicho, tú eres una persona pesimista? Tu nivel de flexibilidad puede estar muy bajo, ¿sí? ¿Tienes pensamientos, digamos, recurrentes? Es decir, eres de las personas que tiene un problema y le da muchas vueltas, ¿cierto? Eso nos puede llevar a un trastorno psicológico o psiquiátrico llamado depresión, trastornos obsesivos compulsivos, esquizofrenia. Miren que una disfunción ejecutiva valorizada en estos rasgos que aparece aquí nos puede llevar al desorden que aparece aquí a la izquierda. Gabriel, entonces, si yo no entreno las funciones ejecutivas como la flexibilidad solamente, ¿puedo llevar a mi hijo o estudiante o a mí mismo a un desorden psiquiátrico? Sí, y hasta ese nivel es importante entender justamente la importancia de las funciones ejecutivas, la importancia de la gestión y de la promoción de las funciones ejecutivas. ¿Sí? Listo. Número 3, vayan dejando sus preguntas en el chat. Sí, ahora habilitamos los micros para que puedan hacer preguntas. Autocontrol, ¿cierto? Es un término de moda, muy utilizado, pero previamente, para lograr autocontrol, yo con mi hijo, ¿qué tengo que hacer? Corregularme, ¿sí? Tener un vínculo con él y corregularme. Si yo soy una persona rabiosa, impulsiva, pues obviamente los niveles de autocontrol van a disminuir, ¿cierto? ¿No? Entonces, primero, el primer paso del autocontrol es la corregulación. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo lo puedo lograr, Gabriel? A través de la meditación. ¿Sí? Estas experiencias de meditación nos permiten justamente eliminar o reducir o atenuar esas mentes errantes, esa mente que repiten cierta información, problemas, conductas repetitivas y todo ello. El primer paso de la meditación es disminuir esa mente errante. Número 2, disminuir esa conciencia distraída, que tiene que ver con mucha influencia emocional y autopercepción negativa. Esa dimensión personal, dicen los psicólogos y científicos, si yo tengo una percepción de mi cuerpo y de mis emociones negativa, eso perjudica a mi capacidad de atención, ¿cierto? Muy bien. La meditación nos ayuda a volver o a reorientar la conciencia. Activa regiones de la corteza prefrontal, dorsolateral para volver al enfoque sostenido. ¿Sí? Entonces, miren este ciclo, porque no siempre vamos a estar con un enfoque sostenido, ¿cierto? Desgasta energía muchísimo. Otra vez vamos a llegar a una mente errante, a una conciencia distraída, para luego reorientar a la conciencia y un enfoque sostenido y así. La capacidad que nosotros tenemos es cíclica, ¿sí? Y la meditación nos ayuda justamente a eso. Nuestro programa de neuroeducación
tiene un metacurso, es decir, unas sesiones de meditación en todo el programa, ¿no? Que poco a poco te va llevando a enfocarte, ¿cierto? Uno de los grandes problemas de la educación es la creencia de la existencia del multitasking, ¿cierto? Cuando en un día nos enfocamos en muchas cosas, hacemos poco, pero si nos enfocamos en pocas cosas, hacemos mucho, ¿no? Entonces, esto del multitasking y de que los hombres o las mujeres somos multitasking, evalúenlo muy bien. La idea es volvernos unitasking, sí, aunque suene un poco raro, ¿cierto? Es enfocarnos en algo y concretarlo, ¿cierto? No estar dispersos. Es una de las grandes enseñanzas de la neurobiología de las funciones ejecutivas. ¿Está bien? Esto les venía explicando desde el inicio cómo es que el cerebro, de alguna forma, es capaz de, a la hora de ser más eficiente, tiene menos dispersión, lo que les explicaba. Un cerebro con pocas conexiones neuronales, pero muy eficiente, tiene una alta inteligencia. Pero un cerebro desordenado, no con conexiones dispersas, tiene una baja inteligencia. La idea es entrenar nuestras redes neuronales para hacer un ciclo de apoptosis, posiblemente, de neuroplasticidad, ¿no? Y eliminar las neuronas que no necesitamos y volverlo eficiente. Porque si soy multitasking, en otras palabras, soy ineficiente. La idea es centrarnos en un objetivo, ¿sí? Tanto para los empresarios, educadores, aprendices, creativos. Esta frase es muy importante. Aquí está la investigación del 2018 de la revista Nature, una revista internacional muy importante. ¿Sí? Muy bien. Entonces el cerebro, damas y caballeros, con la edad, y con esto ya voy terminando, va logrando justamente una mejor agrupación modular del cerebro. Es decir, yo me vuelvo experto en la lectura, yo me vuelvo experto en las matemáticas, corteza parietal, yo me vuelvo experto en la autorregulación, corteza prefrontal, yo me vuelvo experto en diferenciar tipos de café, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿no? En Medellín, en diferentes ciudades, porque estoy entrenando la modularidad de mi cerebro. El cerebro es modular, pero a la vez, como ustedes ven en el gráfico, actúa de manera global, ¿cierto? Pero también es modular. Eso es lo importante de la eficiencia que llega el adulto, ¿cierto? Su cerebro se vuelve modular. Ustedes tienen que entrenar en sus hijos y estudiantes habilidades, ¿sí? Ciertas habilidades y poco a poco irlas desarrollando gradualmente con un objetivo a largo plazo. Eso es la importancia, o ese es, perdón, la importancia de las funciones ejecutivas, ¿sí? Se ha encontrado, según la Universidad de Harvard, que las personas que tienen buenas funciones ejecutivas tienen buenas relaciones interpersonales, tienen buena capacidad creativa, tienen matrimonios que duran más. Y todo eso porque las funciones ejecutivas es la base del desarrollo emocional. ¿Está bien? Hasta ahí está la importancia de las funciones ejecutivas. Y en su pantalla van a ver el gráfico que resume y define las funciones ejecutivas. Yo no les he definido así de manera como diccionario cada una de ellas, pero ahí en su pantalla está, para que ustedes lo puedan leer, ¿está bien? Entonces, no es necesario leerlas, yo sé que ustedes lo van a poder leer, ¿sí? Y no se olviden, tenemos una promoción para nuestro programa de neuroeducación. Yo les voy a escribir en el chat un link para que se puedan contactar con una de nuestras asesoras que les puede dar mayor información de neuroeducación. Si tienen preguntas, por favor, háganmelas saber por el chat o pueden levantar sus manos. Entonces, en el chat y también pueden escanear el código QR
para que puedan acceder a esta información de neuroeducación y entre otros más. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano, ¿no? Para poder habilitarles los micros o pueden hacer sus preguntas en el chat con respecto al programa o lo que hemos hablado el día de hoy. Daniel, adelante. Doctor, buenas noches. Usted habló sobre la materia blanca y habló sobre la mielinización. En el país del Perú, por ejemplo, se tiene, bueno, a través de el Estado, se cree que un niño tiene la suficiente madurez, ¿no? Cerebral, mientras más temprano ingrese al colegio es mejor, 5, 4, 3 años, y ya se les va dando ciertas materias, matemática y comunicación. Pregunto, la mielinización, ¿cuán importante es para poder enlazar ambos hemisferios? ¿Estoy correcto? ¿Mi pensar es correcto? ¿Necesitamos saber exactamente a qué edad para que el niño pueda procesar convenientemente estas materias? Gracias, Daniel. Completamente de acuerdo con lo que usted afirma. Dos cosas. La parte biológica. Miren que el cuerpo calloso, lo que nos refiere Daniel, es básicamente mielina, es decir, son axones, ¿no? Es una conexión interhemisférica y hay varias conexiones interhemisféricas en el cerebro, no solo el cuerpo calloso, ¿no? En la parte frontal también hay otras y entonces. Entonces, eso permite que el cerebro, por decir así, el hemisferio izquierdo y derecho puedan comunicarse de manera eficiente, número uno. Y el desarrollo de esa mielinización, que son lipoproteínas, es grasa, por eso que algunas grasas son importantes, averigüen eso en la nutrición del infante, yo sé que ustedes lo saben, todavía comienza a tener un óptimo, como hemos visto en una de las láminas, una óptima maduración a entre la tercera y cuarta década de vida. Es decir, pasado los 25 años, ¿no? Número uno. Número dos, nos dice Daniel. ¿Qué pasa, Gabriel, si yo a mi hijo de 10 años o al estudiante de 10 años ya está en un grado que él no debería, pero lo he adelantado, entre comillas? Lo que se ha encontrado con investigaciones es que cuando la educación suele ser rígida y muy académica, y aún especialmente en edades que no corresponde ese tipo de acciones pedagógicas, lo que produce es un bajo rendimiento, una alta frustración y una baja creatividad. O sea, ahí no estamos apelando al bienestar emocional del estudiante, le estamos sobreexigiendo. ¿Y qué pasa, yo les digo a ustedes, cuando el nivel de estrés de un estudiante aumenta? Llega un momento de frustración y obviamente el aprendizaje decae, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante entender para cuando no actuamos coherentemente con la edad y el desarrollo o el neurodesarrollo del estudiante. Y muy interesante, Daniel, por la pregunta. Si tienen alguna otra pregunta, pueden levantar la mano. Viviana nos dice, Margaret Lajo nos dice si se pueden trabajar las funciones ejecutivas desde qué edad. Margaret, se pueden trabajar incluso desde el nacimiento, ¿sí? Desde los meses de nacido. ¿Cómo así, Gabriel? Yo les decía al inicio que las funciones ejecutivas, como dice el término, son ejecutivas. Tienen que ver con movimiento. Y una de las primeras funciones que se van desarrollando en el bebé, ¿cuáles son? La parte motriz, ¿cierto? Y somatosensorial. Entonces, las funciones ejecutivas se trabajan con estrategias acorde a la edad del infante, de la primera infancia. Está bien, estimulación motriz, sensorial y todo ello, ¿no? Entonces, ¿por qué las personas impulsivas, entre comillas, son las personas que mucho se mueven? Porque no han entrenado ese autocontrol motriz desde la infancia, ¿cierto? Muy bien, por ahí va. Gracias por la pregunta y esa es la respuesta.
María Joffre nos dice, ¿cómo llamarías el proceso de entrenamiento a nuestras neuronas para apoyar la producción neuronal? ¿Cómo generar eso se llama, tiene un término, es una activación genética, María. Se llama BDNF, lo voy a escribir aquí en el chat, ¿sí? Y eso tiene que ver con la alimentación. El BDNF tiene que ver con, es en traducción, el factor neurotrófico de capacidad de generar conexiones y neuronas, ¿no? Es decir, como una neurona a través de estimulación física, por ejemplo, las funciones ejecutivas se pueden entrenar a través de ejercicio físico. El ejercicio físico aumenta el BDNF. El BDNF es la capacidad del cerebro para conectarse más y mejor. El ejercicio físico, número 1. Número 2, la alimentación. Número 3, el buen dormir, ¿cierto? La higiene del sueño, ¿cierto? Y eso potencia el aprendizaje y la neuroplasticidad. ¿Sí? Gracias, María, por esa interesante pregunta. Edith, justamente las alternativas que dimos al inicio son justamente eso, ¿no? Las personas con alguna deficiencia, algunos le llaman trastorno o condición, tienen que ver con una disfunción ejecutiva, es decir, algún problema para ejercer justamente eso que llamamos funciones ejecutivas, ¿no? Las herramientas de planificación que hemos dado, ¿no? Las herramientas, incluso algunos, el vínculo emocional es vital para poder ejercer autocontrol. Algunas personas con TDAH logran un autocontrol mejor cuando están con ciertas personas, modelos afectivos, que con otras. ¿Está bien? Si ustedes lo saben. Incluso personas con TEA, con condición de autismo, generan esos vínculos emocionales y pueden aplicar estrategias de planificación, de autocontrol, de flexibilidad cognitiva. En el caso de las personas con TEA, con TOC o con TDAH, la flexibilidad cognitiva es muy, muy baja, ¿no? Entonces hay que aplicar justamente esas técnicas que vimos al inicio, ¿no? Y muy bien, muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Les agradezco enormemente. Pueden dejar en el chat sus comentarios y sería hasta una próxima vez. Gracias por estar con Cerebro.